vamos a acabar el CRUD de Student implementando el Student Controller, conectando con el Unit of Work y el Generic Repository, en este caso. Para ello crearemos el Student Controller dentro de Controllers. Nos iremos a la carpeta Controllers, botón derecho, Add, Controller. Y aquí vigilar, porque de controladores tenemos de dos tipos. MVC Controller, que sería de ASP.NET MVC, o API Controllers. Nosotros vamos a utilizar un API Controller empty. También tenemos para hacer read-write actions, para utilizar Entity Framework, aunque yo lo quiero utilizar a mi manera y lo voy a hacer de manera manual. Read and write endpoints y read and write endpoints using Entity Framework. Nosotros seleccionemos el primero, empty. Empty API Controller y le pondremos Student Controller. Bien, como veis, para crear un controlador, ya lo habíamos comentado con anterioridad, creamos una clase, Student Controller, que hereda de Controller Base, y utilizamos dos custom attributes, API Controller y el enrutamiento, root API Controller, que sería API barra y el nombre del controlador sin la palabra controller, o sea, API Student. No es case sensitive, o sea que podemos utilizar minúsculas para poner student. Bien, pues vamos a implementar los métodos de nuestro controlador y vamos a comentar el código implementado. Como veis, es un poquito largo, por eso prefiero copiarlo y pegarlo y explicaros el código, porque si no el vídeo sería muy lejos. Bien, inyectamos el Unit of Work, que será el que nos permitirá hacer la parte transaccional, creando una variable privada y inyectándolo en el constructor, que será el Unit of Work que hemos inyectado con add_scoped en el program.cs. Bien, y hacemos los típicos métodos del CRUD. El primero de todos será el getAll. Como veis, el getAll siempre intentaremos trabajar normalmente en las APIs de manera sincrónica y devolviendo action results. Esto es importante, ¿sí? Action results. Y al trabajar de manera sincrónica con task. Las listas más rápidas para hacer consultas sería una interfaz de read-only list y devolvemos un student DTO. Hacemos el getAll y el cancellation token. No olvidaros el cancellation token, porque así podríamos pasar por parámetro cómo funciona el token de cancelación y pasarle, por ejemplo, un timeout y decirle, o hacer un retry y programar un retry según el número de veces que nos da error, ¿sí? Entonces, siempre cancellation token en nuestras operaciones asincrónicas. Aquí he puesto la URL que tengo yo en mi API, pero esto lo tenéis que mirar en el endpoint que utilicéis. Depende del endpoint que estéis utilizando, utilizará un puerto o utilizará otro. Tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? O sea, como veis sería localhost, siempre HTTPS, siempre que lo utilicemos cuando lo arranquemos, depende de lo que arranques aquí. Localhost 7245, en mi caso, este es en mi caso, vuestro caso el que sea, barra API, barra nombre del controlador. Que ya os lo pone aquí, ¿no? Vale. Obtenemos el repositorio de repository, en este caso, ¿vale? Y le pasamos el tipo de repositorio que queremos obtener, ¿vale? Bien, hacemos un getAll async, pasándole el contexto, el cancellation token, en este caso, que este método es el que nos va
a obtener todos los estudiantes del repositorio, y aquí seleccionamos los estudiantes por su ID, por su nombre, por su apellido y por su fecha de nacimiento. Por último, hacemos un toList y, importante, capsulamos el resultado, este result, ¿vale? Con un OK, en este caso. Bien, muy parecido el HTTP GET por ID, get by ID, de student. Aquí, como estamos trabajando con el generic repository, los métodos siempre le vamos a llamar igual. ¿Sí? Lo digo porque veréis arquitecturas o gente que enseña que pone get student by ID, que yo en su tiempo también lo he hecho. No, mejor así. Siempre el mismo nombre. Y son métodos que quedan claros que son propios del generic repository. Después, si hay implementaciones específicas, esto variará. Pero por ahora, sencillo, keep it simple. Principio KISS, siempre. La URL será pasándole el ID de estudiante. Acordaros que en la base de datos tenemos un ID de estudiante 1, o sea que siempre nos funcionaría con el puerto vuestro, que ya os he comentado. Obtenemos el repositorio de student. Acordaros que esto nos devuelve un diccionario, le pasamos el tipo y nos devuelve el repositorio de ese tipo, en este caso. ¿Sí? Hacemos un get by ID. Si es nulo, devolvemos not found. Si no, devolvemos un student DTO. Importante, aquí estamos trabajando con student DTO. Igual aquí, en la anterior, hacemos una conversión de estudiantes a student DTO. Digamos que tenemos dos tipos de entidades. Una cosa son los Data Transfer Object, que será lo que me devuelve o lo que recibe la API. Y otra cosa serán los modelos de datos, ¿vale? Que serán los estudiantes, que es los modelos con los que accedemos en la base de datos. En algunos casos hasta hay distintas entidades, aparte de los DTO y de los data models, que le podemos llamar. Habrían también business entities, pero eso ya lo veremos en DDD. Apuntarlo por si alguien quiere empezar a verlo. Aquí estaríamos viendo data models, serían student en ese caso, y que serían los modelos que acceden a la base de datos, y Data Transfer Objects, que será lo que se envía y se recibe de la API, que serían los DTO. ¿Vale? Bien, igual. Mismo código, pero con el get by ID async. Muy sencillo. Este ya es más complicado. El create. Se le pasa from body por el cuerpo un student create DTO. Se ha creado específicamente. Aquí habría gente, ya lo comenté, que hay un student create request and it returns student DTO response. Esto lo hace gente, ¿eh? Yo ahora lo estoy haciendo keep it simple, sencillito, ¿vale? Y importante el cancellation token. En este caso, un poquito, bueno, voy a hacer un enter, que quede claro. Creo que quede claro todo el código. Y lo ponemos un poquito a la izquierda para que quede todo ordenadito. ¿Vale? Y guardamos. Bien. Perfecto, el create. Y importante, aquí he puesto un poquito de ayudita, ¿vale? Y importante por el tema de las fechas, ¿no? Que puede liar, ¿no? ASP.NET Core usa System Text JSON. A apuntarlo, ¿vale? Esto es importante. Por la forma con la que trabajarán las fechas. Y es el por defecto, ¿eh? Si trabajas con otra librería, a lo mejor será distinto, ¿vale? Que solo garantiza convertir fechas en formato ISO 8601. ISO 8601 usa este orden: año, 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 mes, mes, día, día, ¿vale? Entonces sería 2002-05-15. Esto es universal y sin ambigüedad. El formato de student en JSON debería ser así: 2003-0501. Devolveremos de código HTTP 400
si la fecha es inválida, por ejemplo, y devolveros un 201 si se crea. Normalmente esto yo lo he puesto aquí para que quede claro, ahora explicando, pero lo podéis poner en el Swagger, sería buena idea, que es la documentación de la aplicación. ¿Vale? Bien, pues bueno, aquí validamos si la fecha actual es mayor que la fecha de ahora, entonces eso sería una fecha correcta de nacimiento y le devolvemos, importante, una BAT request. BAT request, como su nombre indica, sería una petición mal hecha. Y aquí con el mensaje de error, ¿vale? Y nos devolverá un HTTP error, en este caso, que es el 400 que he marcado de BAT request. Obtenemos el student del repositorio, creamos un student de data model, de base de datos, que nos envía en un DTO y tenemos que hacer una conversión, obteniendo el first name del DTO, hacemos un mapeo manual, en este caso. Lo hacemos aquí, hay gente que lo implementa en el DTO. Bueno, yo lo he hecho aquí por facilidad. Sí que es verdad que cuando haga DDD lo implementaré en el DTO mismo, ¿vale? O hasta puedes crear unas clases de conversión. Pero bueno, para que quede claro que tenemos que convertir students DTO a students de base de datos. Hay una conversión. También hay gente que utiliza aquí Automapper, aunque ahora ya para según qué casuísticas ya es de pago y la gente ya no lo utiliza tanto. Y también utiliza reflexión, entonces un poco más lento. También es verdad que hay mucha gente que comenta que con la inteligencia artificial los DTO es mejor hacerlos manuales, porque a nivel de ejecución sería más rápido, estoy de acuerdo, ¿vale? Pero lo podríamos separar de aquí. Este es como es pequeñito, lo dejamos aquí. Y importante, utilizamos el AtaSync para insertar y importante para hacer el commit de la transacción. En este caso no sería una transacción con dos entidades, sería con una, pero aún así el commit de la transacción lo hace el Unit of Work, que es el que se encarga de hacer commit o rollback de todos los AtaSync que hagas. Aquí como solo hemos hecho uno, pues no hay transacción, pero si hubieran dos a n, sí que la habría. Entonces siempre hacemos el add o los múltiples add y por último el save del Unit of Work. Los adds del repository y el save del Unit of Work. Importante, si hay algún error, pues ya se encargará la capa del Unit of Work y del repository de gestionarlo y de hacer el rollback de la transacción y enviarnos el error. Pero aquí no hacemos nada, en principio. Sí que es verdad que podríamos, aquí por si acaso, que hay gente, pues que aquí podríamos poner un capturador de errores, en este caso. Ahora, mientras tanto, no lo haremos. Creamos el student DTO que vamos a devolver. Importante, este student DTO devolverá todos los datos del estudiante con el ID incluido, ¿vale? Y por último, devolvemos una created action result que devolverá el nombre del estudiante, name of del get by ID y el new con el ID del estudiante y el DTO de salida, ¿vale? Perfecto. Bien, el actualizar es muy parecido. Si no existe, devuelve un HTTP error 404. Si se actualiza correctamente un HTTP successful 204 y si la fecha es inválida, un HTTP error 400. ¿Vale? Bien, pues aquí la misma comprobación anterior, obtenemos el repository, hacemos el get by ID async, si no está devolvemos un not found, creamos el estudiante a partir del DTO, hacemos la actualización del estudiante, un rep update del estudiante, actualizamos la base de datos y ejecutamos la transacción con el Unit of Work. Y importante, si todo ha ido bien, en las actualizaciones, el estándar HTTP devuelve un no content, un no contenido, ¿vale?
tenerlo en cuenta. Bien, el HTTP delete, el cual le pasaremos un ID y un cancellation token, siempre asincrónico, y el task de action result. Obtenemos el repository, en este caso, obtenemos el get by ID async, el estudiante por ID. Si no existe, hacemos un not found, lo eliminamos, en este caso. Importante aquí, que se hace al trabajar con Entity Framework, sí que se tiene que hacer antes una búsqueda, un select, de si el estudiante existe en la base de datos para después borrarlo. Siempre se hace por objetos. Es un poco distinto que la parte transaccional, en este caso. ¿Vale? Muy bien. Lo borramos, ejecutamos la transacción, commit de la transacción con el save changes de el unit of work, y igual que el actualizar el no content. Guardamos y compilamos. Vamos a compilar nuestro proyectito. Y perfecto, up and running. Y ya lo único que nos va a quedar es probarlo. Gracias.